El creador de todas esas maravillas está aquí en medio nuestro y nos das el privilegio de poderte alabar, de poderte glorificar, de escuchar tu palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque sabemos que en medio nuestro está tu Espíritu, está tu presencia, Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios que se compadece de nosotros, Señor, porque nunca nos abandonas. En esta mañana disponemos nuestro corazón para que tu palabra sea en nuestra vida esa luz, esa lámpara que necesitamos en nuestro diario vivir. Confronta nuestro corazón, confronta nuestra alma para poder ser mejores cada día, Señor. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, Señor. Anhelamos más de ti. Anhelamos más de ti. Usted puede decir eso: Señor, anhelo más de ti, anhelo más de ti. Hoy yo anhelo más de ti. Ayer ya pasó, lo que me diste ayer ya pasó. Hoy dice tu palabra, tus misericordias son nuevas. Por lo tanto, Señor, yo quiero hoy algo nuevo de ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Adoramos tu nombre, Señor. Acabamos de leer un pasaje en donde el Señor está pronto a entregar su vida y Él anuncia a sus discípulos por tercera vez que Él tiene que ir a Jerusalén para sufrir, para entregar su vida, para ser rechazado, para morir en la cruz, para resucitar al tercer día. Y en medio de esas palabras se le acercan dos discípulos, Jacobo y Juan, a hacerle una petición. Como que las palabras que les acaba de decir el maestro no les entraron en su entendimiento. El Señor les estaba enseñando, les estaba hablando acerca del cumplimiento de la obra de Él como Cordero de Dios, y ellos se acercan a pedirle un favor. Casi nada. Señor, que estemos uno a un lado y el otro al otro cuando estés en tu reino. Nada más, es algo pequeñito. ¿Por qué pedían eso los discípulos? En esos tiempos habían maestros, muchos maestros de la ley, y eran reconocidos, eran admirados en la sociedad judía. Un ejemplo de esto lo podemos ver con Gamaliel. En capítulo 5 de Hechos nos habla de que este Gamaliel era un doctor reconocido de la ley y que era venerado por todo el pueblo. A los pies de Gamaliel, Pablo fue formado. Era gente muy reconocida, y aquellas personas que se hacían discípulos de estos maestros también recibían honores, recibían ese reconocimiento que tenía su maestro. Los discípulos habían dejado todo atrás, habían dejado su forma de vida, sus trabajos, se habían tomado la decisión de seguir a Cristo como su maestro. Por lo tanto, ellos veían el modelo de otros maestros y sus discípulos y dijeron: nosotros también queremos recibir algo, porque hemos entregado todo. Y más oyendo que Jesús hablaba acerca del reino de los cielos, con mucho más razón ellos querían recibir algo. Ese era el modelo que ellos tenían. Ellos tenían una expectativa, y eso es lo que yo quiero hablar el día de hoy. Los discípulos tenían expectativas acerca de su decisión de seguir a Jesús. ¿Qué es una expectativa? Se puede decir que es la confianza o la esperanza de conseguir algo. Cuando usted toma una decisión de emprender algo, de iniciar un estudio, de iniciar una empresa, un negocio, usted tiene una expectativa de alcanzar algo, de alcanzar una profesión, un título, de ganar algo, algún negocio, generar más ingreso para usted y su familia. Ellos también estaban esperando algo.
En un mundo donde el placer y la satisfacción personal es sobre todas las cosas, en donde lo más importante es el beneficio propio antes que cualquier otra cosa, en un mundo donde se da alabanza, se da la gloria al placer, a la satisfacción, ¿cuál es la expectativa de nosotros como discípulos de Jesús? Hoy, ¿cuál es tu expectativa como discípulo del Señor? Si analizamos esta conversación que tiene el Señor con sus discípulos, podemos ver tres expectativas que ellos tenían, expectativas erróneas, y que el Señor a través de sus palabras las corrige. Y la intención mía es poder examinar nuestras expectativas como discípulos del Señor y ver cómo está nuestro corazón delante de Él. La primera expectativa que yo quiero mencionar y que vemos en esta palabra habla acerca de que debemos buscar y poner nuestra mirada en las cosas de Dios. Y muchos dirán amén, ¿sí o no? Tenemos claro que como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, debemos tener nuestra mirada puesta en Él, ¿sí o no? Amén. Pero cuando esa decisión, cuando tenemos que poner nuestra mirada a toda costa en las cosas de Dios antes que los hombres, nos cuesta sufrir rechazo, nos cuesta sufrir persecución, e incluso en algunos otros países, gracias a Dios aquí todavía eso no ha llegado, algunas otras personas han entregado su vida por la decisión que han tomado. Jacobo y Juan llegan al Señor a pedirles un lugar especial al lado de Él. Y el Señor les responde, no está en mí darles esos lugares. ¿Qué les ofrece el Señor Jesús? ¿Qué les menciona a Él? Les menciona de la copa que yo voy a beber y del bautismo con lo cual yo voy a ser bautizado. Eso es lo que les ofrezco. Mientras los discípulos buscaban una satisfacción personal, un beneficio, el Señor les dice, mi copa y mi bautismo les ofrezco. ¿A qué se refería el Señor Jesús con la copa, con el bautismo con el cual Él iba a ser bautizado? En el capítulo 26 de Mateo, cuando el Señor está en esa noche terrible antes de ser entregado a las autoridades, la palabra nos cuenta de que Él está orando. Y esa oración angustiosa delante del Padre, que su sudor eran como gotas de sangre, el Señor decía, Señor, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Por supuesto que la copa que el Señor les estaba ofreciendo a sus discípulos era una copa de sufrimiento, era una copa de dolor, de amargura. Y el Señor se enfrenta a ese dolor, a ese sufrimiento. Pero Él, claro de lo que Él tenía que venir a cumplir a esta tierra, dice, no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. No se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. En cuanto al bautismo que menciona el Señor, en Lucas 12:50 Jesús les dice, me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. De nuevo, el bautismo que el Señor iba a tener no era el bautismo en aguas, no era el bautismo en el Espíritu, era literalmente, porque la palabra bautismo significa ser sumergido, Él iba a ser sumergido en sufrimiento, en tormento, en dolor. Eso era lo que les estaba ofreciendo a sus discípulos. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Se ha puesto a pensar en el ofrecimiento que hace Cristo a sus seguidores, aquellos que esperaban recibir algo especial de parte de su Señor? Y el Señor les dice, les ofrezco sufrimiento, les ofrezco dolor. Como que no es muy atractivo, ¿verdad? No es muy atractivo, pero continuemos. Continuemos para no quedarnos con esa parte. En otra ocasión previa antes de esto, el Señor también les habla a sus discípulos de que Él tenía que morir. En el capítulo 8 de Marcos, usted lo puede leer y buscar en su casa. Y en ese momento Pedro también se acerca y le dice, Señor, ten compasión de ti, esto no te acontezca. Porque de nuevo la mente de los discípulos no estaba pensando en eso.
No estaba pensando en hacer la voluntad del Padre, sino más bien buscar de qué manera tenían un tiempo de satisfacción, un tiempo tranquilo. Pero Jesús sabía que tenía que venir. Más bien el Señor le reprende a Pedro. No era Pedro hablando. ¿A quién reprende el Señor? Le dice: te reprendo, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas que no son de Dios, la expectativa que debemos tener como discípulos de Jesús la perdemos. Nuestra mente se va tras otras cosas, nuestro corazón se va por otras razones. ¿A quién le gusta sufrir realmente? Que levante la mano para conversar con usted, para que me explique, porque yo creo que a nadie nos gusta sufrir, ¿verdad? A nadie en su sano juicio le gusta sufrir. Jesús también se enfrenta a esa situación, a lo que se le viene encima, y Él en su humanidad dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Por supuesto que Él temía lo que se le venía encima, pero su mirada, como dice aquí la palabra que le dijo a Pedro, tenía su mirada puesta en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres. ¿Dónde tienes tu mirada hoy? ¿Tienes la mirada en el propósito de Dios para su vida? ¿Tienes tu mirada puesta en los afanes de este mundo? ¿O tienes tu mirada puesta en el propósito, en el plan divino que Dios ha preparado para ti? ¿Te levantas cada día con qué propósito? Jacobo y Juan pedían cosas para ellos, pero Jesús les corrige su visión, su expectativa, y antes de prometerles beneficios, les promete sufrimiento. Primera expectativa que el Señor les corrige. La segunda expectativa que el Señor también les llama la atención, y es no buscar el propio beneficio ni posiciones privilegiadas. Jesús les dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Los grandes toman autoridad sobre los más pequeños, los más fuertes abusan de los débiles, porque ese es el modelo del mundo, y así las naciones funcionan. Ellos querían tener una posición de autoridad, el estar a la par del Rey de Reyes y Señor de Señores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Por supuesto que les confería autoridad. Y eso era lo que ellos estaban buscando, y el Señor les reprende y les dice: ese modelo que ustedes buscan es el modelo que está en el mundo, y ese modelo va en contra de lo que yo vengo a traerles. El modelo del reino de los cielos es diferente. Y acerca de buscar posiciones y acerca de buscar privilegios, el Señor habla en Mateo 23, y escuche, se los leo para ustedes. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Usted anda buscando posiciones? ¿Anda buscando que la gente lo reconozca como fulanito de tal? Y no hablemos aquí solamente en la iglesia, hablemos allá afuera, en su trabajo, en su barrio, donde usted se desempeñe todos los días. ¿Busca usted que la gente lo reconozca, que diga: mire, es que ahí viene Javier Saborío? Y uno hasta que saca pecho, ¿verdad? Usted entra al lugar, y si el Señor lo ha puesto en autoridad en su trabajo, en el lugar donde usted está todos los días, usted, en lugar de estar buscando de que la gente le rinda pleitesía, usted más bien se preocupa
por mostrar el corazón de Cristo en medio de la gente en donde usted está cada día? ¿Usted se esmera por hacer sentir bien con la gente con la cual usted trabaja? Si usted es gerente, si usted es jefe, si usted tiene personal a cargo, ¿cuál es su corazón delante de ellos? ¿Cómo es su actitud? ¿Su actitud demuestra que usted es un discípulo de Jesús? ¿Su actitud demuestra que usted tiene el amor de Jesús en su vida? ¿Cómo es usted en su casa? ¿Cómo somos en casa? A veces tendemos a espiritualizarlo todo, pero la sencillez del mensaje de Cristo abarca cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Cómo somos en casa? Y yo le hablo mucho a los varones, porque el Señor me pone a mí. La palabra me pega a mí primero antes de subirme aquí. ¿Cómo llega usted, varón, a su casa? ¿Espera de que todos le rindan pleitesía? ¿O usted es un reflejo de Cristo en su hogar, en su matrimonio, con su esposa, con sus hijos? Es que en los pequeños detalles, amada iglesia, es donde reflejamos de verdad nuestro discipulado. Aquí todos somos muy bonitos y todos somos santicos. Y gloria a Dios por eso. Pero ¿cómo somos en nuestra casa? ¿Somos testimonio a nuestra familia de que somos discípulos de Jesús? Nuestra expectativa como discípulo de Cristo también la reflejo en mi hogar, en mi casa, todos los días. Si es así, gloria a Dios. Y si no es así, escuche lo que el Espíritu le está diciendo. La tercera expectativa que se desprende de esta segunda es que debemos estar dispuestos a servir a los demás e inclusive, si es necesario, ser el último. Para terminar de darle respuesta a sus dos discípulos, Jesús les dice que en el reino de los cielos las cosas funcionan diferente a cómo funciona este mundo. Ya vimos que el Señor les dice: en el mundo, las naciones, la gente se enseñorea de otra gente porque busca posiciones de autoridad, porque busca sus propios privilegios. En mi reino no va a ser así. Las cosas funcionan al revés. Aquel que quiera hacerse grande, aquel que quiera ser llamado grande en medio de este pueblo, tendrá que ser el servidor de los demás. Porque yo sirvo de ejemplo, dice el Señor Jesús. El verdadero discípulo de Jesús sabe que su propósito en el reino de Dios no es ser el primero, ni el más grande, ni tampoco es el buscar reconocimiento de los hombres, porque estas cosas las buscan los hombres que no han nacido de nuevo, la gente que todavía tiene una mente carnal, un corazón que no ha sido renovado. Alguien que ha rendido su corazón a Cristo, que ha experimentado un nuevo nacimiento, sabe que su lugar es estar a los pies de Jesús y buscar cumplir su voluntad. Las posiciones, los nombres, la fama, ya no me interesa. Me interesa que mi nombre, si alguien lo tenga que reconocer, sea mi Dios allá en el cielo, porque yo busco hacer su voluntad. Ese es el que me interesa. Ahí es donde yo quiero ser conocido. Si me reconocen aquí, bien. Si no me reconocen, perfecto. Yo cumplo la tarea que me ha sido encomendada de ser un discípulo de Jesús aquí en esta tierra. Jesús dijo: gloria de los hombres no recibo. Yo he venido aquí a cumplir la voluntad de mi Padre. El modelo del mundo es un modelo que ha sido diseñado por el príncipe de este mundo. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? Satanás, cuando estaba en el reino de los cielos, lo podemos leer en Isaías 14, cuando describe el pensamiento que hubo en el corazón de él.
Él dijo, subiré a lo más alto y me sentaré en el trono de Dios y seré semejante al Altísimo, y por eso fue desechado. Ese es el modelo que vende Satanás al mundo y mucha gente compra ese modelo. Jesús, siendo Dios, se despoja de toda su gloria, de toda su majestad, y viene a ser como uno de nosotros, tomando condición de siervo, y estando en la condición de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo le pregunto, ¿a cuál modelo usted está siguiendo? ¿Usted está siguiendo el modelo del mundo o está siguiendo el modelo del Señor? Se lo pregunto un poco más crudo, ¿está siguiendo el modelo de Satanás o está siguiendo el modelo de Cristo? Es que aquí no hay término medio, hermano. No hay forma de medio cubrir las cosas para que suene, para que no suene tan concho. O somos discípulos de Jesús y nuestras expectativas como discípulos del Señor son las correctas, o estamos totalmente equivocados en nuestro discipulado. No hay término medio, no hay zonas grises, o somos blancos o somos negros. No hay un término en el centro. O nuestro discipulado, nuestra visión como discípulo del Señor se adapta y cumple a los preceptos que el Señor Jesús enseñó, o no lo estamos haciendo. ¿Cuál es su expectativa? ¿Cuál es su expectativa? Cuando terminé de dar el mensaje anoche y bajé y llegué a mi casa, le dije a mi esposa, palabra dura me tocó dar hoy. Porque es una palabra que nos llama a examinar nuestro corazón. Es una palabra que nos confronta. Si usted está aquí jugando, se está perdiendo el tiempo. Si usted está aquí por mera religión, usted está perdiendo su tiempo. Y se lo digo con el amor que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Con el amor del Padre, se lo digo. Revisemos nuestras expectativas como discípulos del Señor. Para ir concluyendo, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que Él tenía que morir, que Él tenía que entregar su vida, que Él tendría que padecer persecución, Pedro se acerca, y ya lo hablamos, y empieza a decirle, esto no te acontezca, Señor. Pedro escuchó solamente la primera parte de lo que dijo Jesús. Cuando el Señor mencionó, tengo que ir y padecer mucho de los principales y de los sacerdotes y sufrir y morir. Hasta ahí llegó el oído de Pedro. No escuchó más. No escuchó cuando el Señor Jesús dijo, pero al tercer día voy a resucitar. Pedro llega y le acerca y se le dice, no, ten compasión de ti, ten compasión de ti, no te suceda esto. Quiere que le contextualice esta frase que dijo Pedro y se lo ponga en términos que todos entendamos. Pedro le estaba diciendo a Jesús, Señor, no hay que ser tan fanático. Eso de estar sufriendo, eso de que la gente lo diga a uno, este es un fanático, un cristiano, ¿para qué? Un traguito de vez en cuando no hace mal a nadie. A los jóvenes les digo, y perdone que se lo diga así, pero es que así hablan los jóvenes y así hablamos en algún momento nosotros, ¿verdad? Yo también fui joven, aunque no lo crean. Un aprete de vez en cuando, ¿a quién le hace mal? Solo una vez es joven. ¿Por qué hay que ser tan fanático?
¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Pones la mirada en las cosas de los hombres y no tienes la mirada en las cosas de Dios. ¿Cuál es su expectativa? ¿Cuál es tu expectativa? Hay gente que no avanza en el reino de los cielos. Hay gente que no alcanza un mayor nivel de conocimiento, no crece espiritualmente porque se queda ahí donde quedó Pedro en algún momento, en el sufrimiento, en la persecución, y dice: ay, Señor, yo ahí no quiero. Pero se le olvida que después de esa prueba viene el tercer día en donde la resurrección de Cristo se manifiesta sobre esta tierra. ¿Está usted pasando por alguna prueba a causa de su fe? ¿Está usted siendo enfrentado por la decisión que ha tomado como discípulo de Jesús? ¿Y su corazón está temeroso? ¿Está dudando de si la decisión que tomó fue la correcta o no? El Señor dice en esta mañana: hoy te quiero dar la victoria, porque después de la muerte, después del sufrimiento, viene la vida, viene la resurrección. ¿Quieres crecer? ¿Quieres crecer en el camino del Señor? ¿Quieres madurar y ver el fruto del Espíritu crecer en tu vida? ¿Cómo está tu expectativa como discípulo de Jesús? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Decir: Señor, cueste lo que me cueste, yo quiero ver tu gloria en mi vida. Si tengo que perder familia, si tengo que perder amigos, no me interesa. Quiero agradarte a ti. Quiero agradarte a ti. Quiero poner mi mirada en las cosas de arriba. Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Póngase de pie.